En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. La segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, artículo tercero. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María la Virgen. Párrafo tercero, los misterios de la vida de Cristo. En el tercer apartado, el Catecismo está dedicando 25 números a desarrollar el tema que tiene como título Los misterios de la vida pública de Jesús, los cuales los resume el Catecismo en 9 misterios de la vida pública de Jesús. Ya hemos visto el bautismo de Jesús y ahora estamos en las tentaciones de Jesús en el desierto. En esta catequesis del día de hoy vamos a hacer una referencia a una famosa homilía de San Agustín, donde él comenta el Salmo 60, en la que habla de las tentaciones, ¿no? Es una lectura que la Iglesia ha introducido en el rezo del oficio de las lecturas del primer domingo de Cuaresma, ¿no? Que es el domingo en el que se suele proclamar el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿no? El primer domingo de Cuaresma. Recordemos que San Agustín es un padre de la Iglesia del siglo IV, entre el año 354 y el año 430 después de Cristo. San Agustín era obispo de Hipona, en el norte de África. Y en esta homilía, San Agustín dice: en Cristo fuimos tentados, en Él vencimos al diablo. Pues en nuestra vida, en medio de esta peregrinación, no puede estar sin tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación. Y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido, ni combatir si carece de enemigo ni tentaciones. Este es pues el extracto de la homilía que hace San Agustín comentando el Salmo 60. Es muy, pero muy interesante este párrafo de esta homilía. Vamos a desmenuzarlo poco a poco para sacarle el mayor provecho, ¿no? Comienza San Agustín diciendo que en esta vida de peregrinación no podemos estar sin tentaciones, que de hecho estamos rodeados de tentaciones. Y hay de aquel que sea tan ingenuo que para hacer una lectura de esta vida como si no hubiera tentaciones, pueda quedarse tan tranquilo, ¿no? Porque entonces las tentaciones que le rodean, en vez de detectarlas, de desenmascararlas, la estrategia que Satanás usa es hacerse invisible. Y si uno no es capaz de detectar las tentaciones que tiene cada uno de nosotros en lo personal, el demonio te dará en las dos mejillas y te dejará absolutamente indefenso. Por lo tanto, San Agustín lo que nos dice es que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que existen tentaciones y de que existe un tentador. Aquel que parta del supuesto de que Satanás no existe y de que no hay tentaciones, sino que lo que hay son errores míos, equivocaciones mías, pero eso es mío, eso no tiene nada que ver con nadie externo, esa persona va muy mal, pero muy mal.
esa persona tiene mucho más probabilidades de perder la batalla, porque ni siquiera es capaz de identificar al enemigo. Es que, queridos amigos, además, ¿cuántas veces nos ocurre esto en nuestra vida, ¿no? Que pensamos que mi enemigo es mi papá, que mi enemigo es mi mamá, que mi enemigo es mi jefe o mi trabajo, que mi enemigo es una persona determinada, que mi enemigo es ese político que me hace la vida imposible, que mi enemigo es. Y, y vamos como buscando una persona en concreto que es nuestro enemigo. Y no es así. Mi enemigo es el demonio. No nos equivoquemos. Mi enemigo es el demonio. Y Satanás se puede servir de muchas cosas para hacernos daño en nuestra vida. Pero cuidado, no nos equivoquemos de enemigo. Y muchos odios y muchos problemas de esta vida los solucionamos si no nos equivocamos de enemigo. Que mi enemigo es Satanás, que no es mi vecino, que no es la iglesia, que no es el político de turno, es el demonio mi enemigo. ¿Cuántas veces hemos visto que las personas que han estado sometidas a situaciones muy duras son las que más han progresado en la vida espiritual? Cuando el ambiente en el que hemos nacido y crecido y nos desenvolvemos es muy fácil, muy religioso, cuando todo sale bien, cuando la corriente social ha sido afable, pues no es muy difícil. Pero cuando el ambiente es contrario y tienes que remar contra corriente, entonces es más fácil que quien vaya por la virtud. Cuando se tiene que remar en contra del río, cuando se tiene que remar mar adentro en medio de las olas grandes, entonces ahí es donde se hace la virtud. Cuando se nada en una piscina, pues no hay mucha virtud que hacer, no hay mucha agua con la cual pelear, con la cual combatir, a la cual vencer. Por eso San Agustín dice, nuestro progreso se realiza en la tentación. Y esto es así, queridos amigos. Cuando en esta vida las cosas nos las han dado fáciles, dejamos de valorarlas. Dejamos de valorarlas. Y entonces, como hemos bajado la guardia en nuestra vida, fácilmente nos dejamos llevar por la tentación. Continúa San Agustín diciendo, y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado. Cuando alguien es tentado e identifica la tentación y la llama por su nombre y le quita la máscara, es una manera de conocernos a nosotros mismos, porque Satanás se sirve de nuestras debilidades para tentarnos. Yo me conozco a mí mismo a la luz de Dios. Y cuanto más lejos esté de Dios, menos me conozco. Lejos de Dios no nos damos cuenta ni de los pecados, ni de las tentaciones, ni de nada. Incluso a veces pensamos erróneamente que son opciones mías. Yo he elegido libremente ser malo, dicen algunos. He escuchado alguna vez alguna mamá, yo he decidido libremente abortar a mi bebé, yo lo he decidido. ¿En serio? Tú has sido tentado y has mordido el anzuelo. Y cuando estás lejos de Dios, es que no identificas ni al tentador ni a la tentación. Y terminas diciendo que es tu libertad. Pero de libertad no tiene nada. Matar no tiene nada de libre. Tiene todo de esclavo. Por eso es que dice San Agustín, es que en las tentaciones, cuando las afrontamos, nos conocemos a nosotros mismos.
cuando no nos conocemos. Continúa San Agustín diciendo, nadie puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido. Es decir, que en el actual estado en el que estamos, en este momento de nuestra vida de combate, aquí vamos a encontrar dos maneras de llegar a Dios. Una, por el camino de la inocencia, y otra por el camino de la penitencia. Dos caminos para llegar a Dios, la inocencia y la penitencia. Por el camino de la inocencia llegó la Santísima Virgen María. Pero el nuestro es el camino de la penitencia, es decir, el camino del combate. La vida en el cristianismo, dice la Sagrada Escritura, que es una milicia. La vida cristiana es una milicia, es decir, aquí hay que luchar. Y desde luego, si no se ha combatido, si no se ha luchado, pues no esperes una corona. No se corona a quien no ha combatido. Y le añade San Agustín, ni nadie puede combatir si carece de enemigo ni tentaciones. Es como si dijera San Agustín, bendito pecado que mereció tan grande Redentor. Es como diciéndonos, mira, no nos quejemos del tentador, mejor decir, bendita las tentaciones que luchando contra ellas nos van a dar la corona de gloria. Es muy, pero muy optimista San Agustín. Por eso, queridos amigos, no nos quejemos tanto y vamos a abrazar nuestra debilidad. Vamos a luchar en ella, sabiendo que Cristo ha sido tentado para que nosotros podamos vencer a Satanás con su testimonio. Esto es precioso. Y es un arma tremenda que tenemos en nuestra mano, solamente para reconocer a nuestro enemigo, sino para vencerlo. Continúa San Agustín en su homilía y dice, Jesucristo nuestro Señor fue tentado por el diablo, pero en Cristo estabas siendo tentado tú. Porque Cristo tenía de ti la carne y de él procedía para ti la salvación. De ti procedía la muerte para él, y de él para ti la vida. De ti para él los ultrajes, y de él para ti los honores. En definitiva, de ti procedía para él la tentación, y de él para ti la victoria. Qué apartado tan hermoso este. Impresionante esta afirmación que nos regala esta mañana San Agustín, ¿no? Nos hace dar cuenta que hay como una especie de intercambio de situaciones. Jesús ha asumido la naturaleza humana. Las tentaciones del desierto son como el último paso de la encarnación. La muerte de Cristo en la cruz, el descenso al lugar de los muertos, es como la última consecuencia de la encarnación, de asumir la naturaleza humana y la condición del hombre pecador. Hay un intercambio. Él toma de ti la debilidad para que tú de él tomes la gracia para vencer la tentación. ¡Qué intercambio! Si hemos sido tentados en él, también en él vencemos al diablo. Acuérdense lo que decíamos en la catequesis ayer. Está vencido porque está atado. El fuerte ha sido atado por Jesús. ¿Te fijas en que Cristo fue tentado? Pero hay veces no te fijas en que venció la tentación. Reconócete a ti mismo tentado en él
y reconócete vencedor en Él. Jesús podía haber evitado al diablo, pero si hubiera sido así, no nos hubiera aleccionado para la victoria. Era necesario que me enseñara cómo atar al fuerte. San Agustín está como dando una lección a todos los que decimos, bueno, es que la carne es débil. Es que me siento arrastrado por las tentaciones. Sí, es verdad, la carne es débil. Pero recuerda esto, el espíritu es fuerte. Es lo que San Agustín está queriendo decirnos. No te estoy negando que la carne es débil, te estoy afirmando que tu espíritu es fuerte. No vale decir todos somos tentados, también hay que decir todos hemos recibido de Cristo la gracia para vencer la tentación. Él tomó de mí la tentación para que yo tomara de Él la victoria. Por lo tanto, la invitación es a no quejarse, fijándonos solamente en que Jesús fue tentado. Hay que fijarse y muy bien en que venció la tentación, en que es victorioso. No te reconozcas a ti mismo solamente tentado en Él. Reconócete a ti mismo venciendo en Él. Cuando Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ese eres tú diciendo esas mismas palabras también. Cuando Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios, ese eres tú diciendo eso también. Cuando Jesús dice, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le darás culto, ese eres tú también el que le está diciendo a Satanás, vete. Esto es pues, queridos amigos, el extracto que sacamos de este comentario precioso que San Agustín hace de las tentaciones en el desierto. Continuamos. Número 540 del Catecismo dice, la tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. Es por eso por lo que Cristo venció al tentador a favor nuestro. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. La Iglesia se une todos los años durante los 40 días de Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás, como dice el Catecismo, y a la que los hombres le quieren atribuir. Es decir, aquí hay en las tres tentaciones del desierto una contraposición, dos estilos de mesianismo. Fijémonos bien, con la primera tentación ocurre que Satanás le propone un mesianismo en que en primer lugar le dice, haz que las piedras se conviertan en pan. Cambia mucho las cosas. Jesús estaba haciendo un ayuno tremendo, durísimo. Estaba llevando un combate contra la carne y Satanás le dice, ya, basta. Tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Obviamente, los poderosos de su tiempo querían y esperaban un mesianismo triunfal. Era impensable que el camino fuera
el de la penitencia. Era impensable proponerle a Herodes que el Mesías había llegado en penitencia, que su primera propuesta era convertíos. Más bien, fijémonos en los modelos que tenía Jesús en ese momento. Herodes, el mundo romano, el placer, la comodidad, el hedonismo. Pero es un poco lo que nos pasa hoy día en nuestra sociedad. Que parece que el que está arriba es el que tiene que llevar una vida más cómoda. Parece que si el placer fuera el motor del mundo, pues entonces todo el mundo tiene que ir a buscar el placer, como decía Sigmund Freud, ¿no? Ve uno la propaganda publicitaria y parece, pues, que apretando un botón, tomándose una pastilla, todo está solucionado. Eso es lo que nos propone hoy día el mundo, ¿no? ¿Quieres bajar 20 libras? Tómate esta pastilla, aprieta el botón y ya las bajaste. Sí, ¿cómo no? Para el hombre de hoy, la calidad de vida es el máximo placer con el mínimo esfuerzo. Tremenda tentación en la que vivimos. La verdad es que era una tentación para Jesucristo como para nosotros, que su mesianismo o nuestra vida cristiana sea ante todo y sobre todo cómoda y placentera, que no me duela nada. Y la verdad es que Jesús, el camino de Mesías que viene a proponer es la cruz. Nada que ver con placer, nada que ver con comodidad, nada que ver con elogios, ni con farándula. Y el demonio le dice, hey, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice, no, yo más bien voy a hacer que ese árbol se convierta en una cruz y no las piedras en pan. A lo que te voy a invitar es a que te claves en la cruz, no a que te llenes la panza de pan. Es una antítesis de la tentación. El camino que Jesús elige y el camino que el demonio le propone y Jesús elige es el de la cruz. Con la segunda tentación ocurre algo por el estilo. Le dice Satanás a Jesús que suba al pináculo del templo y desde allí se tire a la plaza. Fijémonos cómo lo que hubiera ocurrido el domingo de Ramos, cuando entró Jesús en Jerusalén. En vez de ser el domingo de Ramos, hubiera sido el domingo del Jesús volador, si Jesús se hubiera tirado de allá. El que se ha tirado y ha llegado entre los ángeles al suelo en la plaza. ¿Te imaginas el show que eso hubiera sido? Hubiera sido una entrada espectacular. Allí no hubiera habido absolutamente nadie que se resistiera al mesianismo triunfal de Jesús si lo hubiera hecho de esa manera espectacular. Es una tremenda tentación esta que le pone el demonio a Jesús. Entra glorioso, entra espectacular, para que nadie te rechace. Hoy día la mayoría de seres humanos viven buscando que todo el mundo les ponga un like, aparecer, aunque sean 5 minutos de gloria. Y Jesús dice, voy a entrar en un burro. No voy a entrar volando, voy a entrar en un burro humilde. Esa tentación del espectáculo es la tentación que nosotros tenemos el día de hoy. Jesús también la tuvo y Jesús la cambió. Hay quienes piensan
que el motor de este mundo es el poder, como lo decía Adler por allá en los años 1870, que el poder es todo. Hay otros que piensan que el motor de este mundo es el placer, como lo decía Freud por allá en 1850. Uno mira este mundo y parece que esto es cierto, que lo que decía Adler y lo que decía Freud son verdad. Parece que sí, porque uno mira y todo el mundo es codeándose. Quítate para que yo me ponga. Yo soy primero que tú. Existe la tentación de lo que mueva este mundo sea el placer. Existe la tentación de que el hacer del motor de este mundo sea el poder y todos van peleando el poder. Y se es tan difícil hoy día poder ser un jefe sin que todos los que tienes súbditos tuyos quieran quitarte para ellos ser los poderosos. Pero la verdad es que Jesús elige la humildad como camino. Frente al placer de Freud, elige la cruz. Frente al poder de Adler, elige la humildad y el servicio. Por eso Jesús dice, cuando vayas a un banquete, no te sientes en el primer lugar, ve y siéntate en el último lugar. Jesús va y en el último momento, en la última cena, se pone de rodillas para lavar los pies a sus discípulos y les dice, si yo el Maestro os he lavado los pies, es para que también vosotros os lavéis los pies unos a otros. Para Jesús, el poder del que nos habla Adler es el servicio. Es el servicio. Jesús es el primero porque ha sido el siervo de los siervos, porque ha elegido el último puesto para servir. Fijémonos pues, queridos amigos, cómo la tentación mesiánica se ha dirigido a Jesucristo y cómo Él le ha dado la vuelta y cómo Él la ha rechazado. No quiero entrar volando, no quiero show, voy a entrar en un burrico, humilde, porque la humildad es el servicio. Tanto show te distrae tanto que se te olvida que tienes que servir. Con la tercera tentación ocurre algo por el estilo. Satanás le lleva a un monte del que se divisan todos los reinos y le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Obviamente es la tentación del poseer la seguridad que da el dinero en esta vida, que dan las cosas, que da, también Adler lo decía, el tener. Las 4 columnas vertebrales que le propone el mundo al hombre moderno: placer, dinero, éxito y tener. Aquí el demonio le está diciendo a Jesús, mira, llénate de cosas, todo esto te daré si postrado me adoras. La tentación de valorar el tener por encima del ser. Apreciar el mundo y a los demás por lo que tienen, por lo que poseen, no por lo que son. Por eso es que en esta vida es tan tremenda esta tentación, porque cuando tienes algo, te rodean todos, y cuando no tienes nada, nadie ni siquiera te alza a mirar. Esto lo han experimentado los que algún día Dios les ha dado la oportunidad de tener algo. Todos te rodean y dicen que te aman. Pero cuando te quedas sin nada, todos los que te amaban se van, porque no era amor.
sentir como enemigos a quienes nos quitan el dinero, el poder y el primer puesto. Así como decíamos antes, ¿no? Hay quien piensa que el motor de este mundo es el placer, hay quien piensa que el motor del mundo es el poder. Pues también hay quienes piensan que el motor del mundo es el dinero. Así lo pensaba Marx y así lo piensa también hoy el capitalismo. En el fondo el marxismo y el capitalismo es que vienen a pensar lo mismo. Aunque los diferencie el pensamiento de cómo distribuir ese dinero, pero en el fondo vienen a pensar lo mismo. Es tener cosas. Piensan que el motor del mundo es el dinero y el poder que da el dinero. Pero Jesús, que rechaza esa tentación, él elige ser pobre. Y no tenía dónde reclinar la cabeza. Él elige la pobreza como camino. Acordémonos de ese pasaje donde a Jesús le intentaron coronar rey cuando hizo la multiplicación de los panes y él se escapó. Yo no quiero ser un rey. Acordémonos también cuando Jesús anuncia la pasión y Pedro se lo lleva aparte y empezó a decirle, lejos de ti tal cosa, a ti no te pasará eso. Y entonces Jesús rechaza a Pedro con esas palabras durísimas cuando le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Es decir, Jesús le está diciendo, Pedro, ten cuidado, no seas instrumento de Satanás para apartarme de la cruz. A ver si tú te vas a volver como diablo en las 3 tentaciones del desierto, queriéndome llevar por el camino del placer, por el camino del poder, por el camino del show, por el camino del pan y alejándome de la cruz. Cuidado con eso. Piensa como Dios, no como Satanás. Por lo tanto, queridos amigos, ¿no? Es decir, las tentaciones del desierto, como dice aquí el Evangelio, son tentaciones mesiánicas que van contra la forma en que Jesús iba a llevar a cabo su mesianismo y al mismo tiempo son tentaciones contra la vocación a la santidad. El demonio, queridos amigos, es muy viejo y se repite. Entonces las tentaciones que Jesucristo padeció son las mismas que padecemos nosotros hoy día. Son las tentaciones de toda la humanidad y de todos los hombres de todos los tiempos. No hay más. Y esas tentaciones son básicamente repetir y repetir y repetir la misma cosa. Pero ya todos tenemos en la mano la manera de combatirlas, como Jesús hizo de cada una de ellas toda una enseñanza para nosotros en la vida. Pero el demonio seguirá así de viejo repitiendo su misma estrategia y seguirá a todos los hombres de todos los momentos apretándoles. Concluyo con una frase que tenía este gran escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Decía Dostoyevsky, en el fondo, nos aprieta a todos el zapato por alguno de estos 3 lados.